Bueno, pues en este tutorial vamos a explicar el tema de las oxidaciones. Las oxidaciones se producen sobre varios grupos funcionales. Vamos a empezar en un principio con los alquenos. De los alquenos, las oxidaciones que más nos van a interesar son las dihidroxilaciones y luego después las epoxidaciones también, y finalmente la ruptura de los compuestos que tienen los dos hidroxilos en posición vecinal para dar lugar a compuestos carbonílicos. La primera de ellas es la epoxidación. La epoxidación de un alqueno es una reacción importante porque da lugar, como su propia palabra indica, a epóxidos, y los epóxidos son muy reactivos, permiten luego después reacciones con nucleófilos. La reacción es muy sencilla, consiste simplemente en la reacción de un alqueno, pongamos este por ejemplo, el propeno, con un perácido. El perácido es una molécula que tiene esta fórmula, no confundir con los ácidos carboxílicos porque tiene un oxígeno más. Es un perácido. El perácido más conocido de todos es el ácido metacloroperbenzoico, que tiene esta fórmula. Se puede conocer por esas siglas o por las siglas inglesas, que básicamente consiste en ponerla al final. Este es el ácido metacloroperbenzoico. Y como digo, es el reactivo más utilizado para hacer esta reacción. Bien, la reacción consiste en lo siguiente. El oxígeno del perácido es desoxidante, y entonces lo que va a ocurrir es que uno de los carbonos del doble enlace va a utilizar el par de electrones del enlace doble para unirse a ese oxígeno, mientras que el otro par de electrones del oxígeno lo va a utilizar para unirse precisamente al otro carbono del doble enlace. Consecuentemente, ¿qué es lo que tenemos? Inicialmente tendríamos esto. Ya veis que aquí unido al oxígeno estaría todavía el hidrógeno y el oxígeno tendría carga positiva. Más, al hacer esto, se desprende una molécula del carboxilato correspondiente del ácido. Y este es el que va a actuar como base para quedarse con el protón que le está molestando al oxígeno, recuperar su par de electrones, de manera que al final se obtendría el epóxido más el ácido carboxílico correspondiente. Ya está, esta es la reacción de epoxidación. Ya tenemos nuestro epóxido. Es una reacción muy general. Por ejemplo, si hacemos la reacción sobre el 1-metilciclohexeno y hacemos la reacción con el ácido metacloroperbenzoico, pues entonces lo que me dará será el epóxido. Lo que ocurre es que, lógicamente, se van a formar el epóxido por las dos caras del doble enlace, y esto es importante desde el punto de vista de la estereoquímica. Se formará por arriba y por abajo, y entonces quedará este metilo para arriba. ¿De acuerdo? Es decir, si existe la posibilidad de tener epóxidos quirales, vamos a tener epóxidos quirales. ¿De acuerdo? Bien, esta es la epoxidación. Vamos a ver ahora la 1,2-dihidroxilación, que se hace en presencia de tetróxido de osmio, fundamentalmente, y agua oxigenada. Si tenemos un doble enlace, este mismo doble enlace, por ejemplo, y lo hacemos reaccionar con tetróxido de osmio y agua oxigenada. ¿Qué reacción es esta? Bueno, pues el tetróxido de osmio es esta molécula y tiene el mayor estado de oxidación que se conoce, que es 8, más 8 en el caso del osmio. Luego es terriblemente oxidante. En el caso del doble enlace lo que va a ocurrir es lo siguiente. El ataque del doble enlace se produce sobre el oxígeno, ¿de acuerdo? O mejor lo vamos a poner al contrario, el otro oxígeno es el que ataca mejor. Ahora veréis por qué. Ataque a este carbono, que sería el carbono azul. El par de electrones del enlace pi atacaría a este oxígeno y este par de electrones pasaría al osmio, que obviamente se reduce. Lo que da es este intermedio. Da un intermedio en el cual los dos oxígenos están unidos al átomo de osmio,
formando este ciclo. Posteriormente, como consecuencia de la propia reacción, o poniendo un reductor a veces, esto se rompe y os da lugar al correspondiente diol. ¿De acuerdo? Al 1,2-diol o diol vecinal. Eso es lo que vamos a obtener en este caso. ¿De acuerdo? Siempre es igual y es una reacción muy utilizada en química orgánica. ¿De acuerdo? La dihidroxilación. También se puede hacer con permanganato diluido, pero es mucho más común hacerla con el tetróxido de osmio. ¿De acuerdo? Bien, hay una variación sobre esta reacción. Perdón, aquí es agua oxigenada, se me ha olvidado ponerlo. No es agua, es agua oxigenada. ¿De acuerdo? Os decía que hay una pequeña variación sobre esta reacción concreta que va un poquito más allá. Porque los 1,2-dioles se rompen con ácido periódico o con periodato sódico. Ruptura de 1,2-dioles, vamos a considerarla dentro de este punto porque están íntimamente relacionadas, con periodato sódico o ácido periódico. Se puede hacer de ambas maneras, ¿no? ¿En qué consiste? El ácido periódico es esta molécula, tiene una valencia 7, el caso del yodo, más 7, y cuando esto reaccione con el diol vecinal va a ocurrir lo siguiente. Imaginad que tenemos aquí el diol que hemos obtenido anteriormente, ¿no? Bueno, pues lo que va a ocurrir es lo siguiente, veréis. Un oxígeno va a atacar al yodo con salida de una molécula de agua, evidentemente, porque el OH, este OH se va a marchar con este protón, claro, como en forma de agua, ¿no? Y este otro va a atacar también con su par de electrones al yodo, pero en este caso va a quedar el oxígeno negativo, y eso después nos va a hacer evolucionar todo. ¿Qué es lo que da? Bueno, pues fijaos, se va a formar este ciclo, y vamos a tener aquí un O-, ¿veis? Este es el intermedio que se forma. ¿Cómo evoluciona esto? Esto evoluciona de la siguiente forma. Vuelta para atrás, pero ahora, fijaos lo que ocurre aquí. Este par de electrones pasa ahí, ¿de acuerdo? El par de electrones de este enlace pasará ahí, de manera que se rompe el enlace carbono-carbono, ¿de acuerdo? No olvidéis, se está rompiendo el enlace carbono-carbono, y este par de electrones pasa a reducir el yodo. Consecuentemente, si los carbonos del doble enlace eran el azul y el rojo, que es lo que hemos venido teniendo hasta ahora, ¿veis? ¿De acuerdo? No los he puesto aquí, pero los pongo ahora, para que podáis distinguirlos. Lo que tendríamos sería lo siguiente, los correspondientes compuestos carbonílicos. Aquí tendríamos un aldehído, no olvidéis que ahí había un hidrógeno, luego el carbono rojo se va a transformar en un aldehído, y el otro también, pero como es terminal, el carbono azul se transformará en el formaldehído. Si no, obtendríamos los dos compuestos carbonílicos, que pueden ser aldehídos o cetonas. Consecuentemente, lo que hemos hecho ha sido romper el diol, o lo que es lo mismo, romper el doble enlace para dar lugar a los correspondientes aldehídos. Esta es una técnica muy utilizada cuando lo que se quiere es introducir un acetaldehído. Ahora veréis por qué. Porque, por ejemplo, imaginad que yo tengo un fenol, o puede ser cualquier otro alcohol. Si le ponemos una base como la sosa, formamos el fenóxido. Voy a hacer una simple alquilación que todavía no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, pero ahora lo veréis enseguida. ¿Veis? Tendría el fenóxido. Si este fenóxido yo lo trato ahora con, por ejemplo, bromuro de alilo, ¿veis? Ahí tengo ya el doble enlace. La reacción va a ser muy sencilla, porque este es muy reactivo y os da lugar a la sustitución nucleófila para meter todo el grupo alilo donde está el oxígeno. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer sería tratamiento con tetróxido de osmio en agua oxigenada, y entonces lo que me daría inicialmente sería esto. OH, OH, ¿veis? Ya tengo ahí el OH. Voy a traer esto un poquito más para acá para que se vea mejor. ¿De acuerdo? Voy a traer esto un poquito más para acá para que se vea mejor. Ahí estamos. Y ahora, si tratamos esto
con periodato sódico o ácido periódico, como queramos, pues entonces romperemos aquí. Y fijaros lo que obtengo. Obtengo un compuesto muy interesante porque he conseguido meter aquí en el extremo un aldehído. Por supuesto que el otro se perderá como formaldehído, pero ese es un subproducto que se forma la reacción y a mí el que me interesa es el otro. Si este es el carbono rojo, será el que se queda aquí en forma de aldehído, y si este es el carbono azul, será el que vaya como formaldehído. ¿Lo veis? Lo más interesante de todo es que se puede hacer la reacción directamente. Es decir, si vosotros tomáis este compuesto y lo tratáis en un solo paso con tetróxido de osmio y en lugar de poner el agua oxigenada ponéis el ácido periódico o el periodato sódico, entonces llegáis directamente al final, porque la reacción se da exactamente igual, pero no se para en el intermedio. Una vez que se forma el diol, se oxida y ya da directamente el compuesto final. ¿Entendido? Esta es una oxidación que se utiliza muchísimo en química orgánica, para meter aldehídos de esta manera, a partir de dobles enlaces. ¿De acuerdo? Así que esta es la 1,2 dihidroxilación y estas son las oxidaciones de los dobles enlaces. Hay una tercera oxidación de doble enlace que es la ozonolisis y vamos a verla brevemente, muy brevemente, porque estas se utilizan menos en química orgánica, pero sonarán. La ozonolisis. Bueno, la ozonolisis consiste en el tratamiento de un doble enlace con ozono. ¿Qué ha pasado aquí? Que voy a ver. Esto es. La ozonolisis consiste, como digo, en el tratamiento con ozono. Bien, vamos a esta página. Tratamiento con ozono. Y el tratamiento con ozono se puede hacer de dos maneras. Veréis, imaginad que tengo un doble enlace, tal como este, por ejemplo, ¿no? Donde no olvidéis que aquí, fijaros en que aquí tenéis un hidrógeno. Carbono rojo, carbono azul. Vamos a tratar con ozono. Primer paso, tratamiento con ozono. Se forma un intermedio en el cual ya se ha roto el doble enlace. No vamos a ver el mecanismo porque no nos merece la pena, francamente. Es un poquito complicado y no merece la pena ver el mecanismo. Pero lo que se forma es lo siguiente, veréis. El carbono rojo ya no va a estar unido al carbono azul directamente. Va a estar unido a través de estos dos puentes de oxígeno. Esto es lo que se llama ozónido. ¿Veis? Este sería el carbono azul, que está unido al metilo y al etilo, y el carbono rojo está unido al hidrógeno y al metilo. Esto es lo que se llama ozónido. Ya ha roto el doble enlace. El ozono es muy reactivo. Y después a esto se le puede dar dos tratamientos diferentes. Si hago la reacción en un medio reductor, que ahora veremos cuáles son, entonces lo que voy a obtener son aldehídos, es decir, el carbono del doble enlace que tenía el hidrógeno queda como aldehído. Y el carbono azul, que no tenía hidrógeno, queda como cetona. ¿Veis? Porque este está unido a dos carbonos. Así de fácil. El resultado final es que el doble enlace se rompe y los dos carbonos se oxidan a CO. Repito, si lo hago en medio reductor, obtengo aldehídos si hay hidrógeno en el carbono del doble enlace, o cetonas si no lo hay. Por supuesto que si ninguno de los dos carbonos tuviera hidrógeno, entonces obtendría dos cetonas. Y si los dos carbonos del doble enlace tuvieran hidrógeno, entonces obtendría dos aldehídos. Esto es el medio reductor. El medio reductor puede ser de dos tipos. O bien zinc en medio ácido, o bien dimetilsulfuro. Cualquiera de los dos. O bien uno o bien el otro. El dimetilsulfuro es este compuesto, CH3,2S. También lo podéis encontrar como DMS, las siglas dimetilsulfuro. ¿De acuerdo? Ese es el medio reductor. Cualquiera de estos dos son los medios reductores que podéis utilizar para hacer esa reacción. Si en lugar de hacer eso, lo que hacéis es un medio oxidante, que es con agua oxigenada, aquí no tenéis más que una opción, entonces va a dar algo similar, pero en lugar de obtener los aldehídos, si el carbono del doble enlace contiene un hidrógeno, no vais a obtener el aldehído, lo que vais a obtener es el ácido carboxílico.
¿Veis? Obtendréis el ácido carboxílico en lugar del aldehído. Y por el otro lado, como la acetona no se puede oxidar más, pues obtendréis la acetona siempre. ¿De acuerdo? Esta es la ozonólisis. Repito, la oxidación del alqueno os va a dar el ozónido. Tratamiento del ozónido en medio reductor, en un segundo paso, porque esto es un segundo paso que hay que hacer, os daría los aldehídos y cetonas, siempre y cuando el aldehído se formará siempre y cuando haya hidrógeno en el carbono del doble enlace. Si hay dos carbonos, pues entonces se formará la acetona. De igual manera, si lo trato con un medio oxidante, se va a romper también de una manera similar, pero en lugar del aldehído obtendré ácidos carboxílicos. ¿Queda claro? Luego aquí obtendré aldehídos o cetonas, mientras que aquí obtendré ácidos o cetonas. ¿Queda claro? Bien. Esta es la ozonólisis. Vamos a pasar ya a las oxidaciones de los alcoholes. Ya hemos visto las de los alquenos. Vamos a pasar ahora a las oxidaciones de los alcoholes. Y aquí vamos a tener que distinguir entre alcoholes primarios, secundarios, terciarios y luego después las cetonas. Bueno, las cetonas eso lo veremos después con los aldehídos. Vamos a ver primero los alcoholes primarios. Los alcoholes primarios se pueden oxidar dos veces, porque el carbono que sostiene el OH tiene dos hidrógenos y puede perderlos los dos. Veréis, un alcohol primario típico es, por ejemplo, el butanol. Este carbono es un carbono primario. Tiene dos hidrógenos. Bueno, si tratamos el alcohol primario con un oxidante suave, ahora veremos cuáles son, el resultado es la obtención del aldehído. Es decir, se oxida parcialmente. ¿De acuerdo? Si hacemos una oxidación con un oxidante enérgico, el aldehído no se va a aislar, porque va a pasar por el aldehído, pero inmediatamente después el aldehído se va a oxidar a ácido. ¿Entendido? Así que esta es la diferencia entre utilizar un oxidante suave o un oxidante enérgico con un alcohol primario. Vamos a ver ahora cuáles son los enérgicos y los suaves. Los oxidantes suaves son varios, pero normalmente los que se utilizan son los siguientes. Trióxido de cromo, complejo con piridina. Esto es lo que se llama el reactivo Collins, por si lo veis por ahí escrito. Y después tenemos otro que es el PCC, siglas PCC, clorocromato de piridinio. Este es el que mejor se recuerda. No hace falta saber lo del clorocromato de piridinio, basta con que os acordéis de PCC. ¿De acuerdo? Cualquiera de estos dos os va a parar la reacción en el aldehído, porque no pueden oxidar aldehídos. Que quede claro, estos no oxidan aldehídos y por eso separan el aldehído. Bien. ¿Cuáles son los enérgicos? Los enérgicos son los que conocemos bien, como por ejemplo dicromato potásico. El propio trióxido de cromo, si en lugar de utilizarlo como complejo piridina, lo utilizamos en presencia de ácido sulfúrico, por ejemplo medio ácido, es un oxidante enérgico. Y por tanto este no nos va a dar el aldehído, este nos va a dar el ácido. Simplemente con cambiar el medio, en lugar de ser básico como la piridina, utilizamos un medio ácido. El dicromato potásico, también el medio ácido sulfúrico, o el permanganato potásico, en medio ácido sulfúrico también, o en general en medio ácido. Estos son los enérgicos y estos son los que no os van a dejar la reacción en el aldehído. Estos os los van a oxidar hasta el ácido, con lo cual llega la oxidación completa. Los alcoholes secundarios son más fáciles.
son más fáciles, porque da igual lo que utilicéis, se van a oxidar solo acetona. Claro, solo tiene un hidrógeno, el carbono que lo sostiene, este carbono es secundario, solo tiene un hidrógeno, con lo cual solo se puede oxidar una vez. Entonces aquí da exactamente igual que utilicéis un oxidante suave o enérgico. Da igual. Aquí os da exactamente igual. Suave o enérgico. Lo que os va a dar es la acetona. Siempre. Y no hay ningún problema. Con los alcoholes terciarios vamos a acabar muy pronto, porque sencillamente no se oxidan. No tienen hidrógeno en el carbono que los soporta y por tanto no se oxidan. Ahora veremos algún ejemplo. Los alcoholes terciarios no pueden oxidarse. Por ejemplo, tenemos un alcohol como el terbutanol, por ejemplo, y le podemos poner cualquier... o sea, si le metemos permanganato, por ejemplo, en medio ácido, no reacciona. Pero, si ya nos empeñamos en que reaccione y le metemos permanganato potásico en medio ácido sulfúrico, calentamos, pues entonces lo que nos dará será CO2 y agua. Pero esto es como si quemáis la molécula con una cerilla, es decir, no tiene ningún interés desde el punto de vista de la química orgánica, os da CO2 y agua y ya está. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver aquí un ejemplo típico que sería, imaginad que tenemos aquí 1H y aquí tenemos este. Claro, aquí tenemos uno primario, que es este, y uno terciario, que es este. Entonces podemos hacer el juego que queramos. Si yo lo trato esto, por ejemplo, con PCC, oxidaré selectivamente el alcohol primario a aldehído. ¿Lo veis? Separarán el aldehído. Este carbono a aldehído. El terciario ni se entera. Claro. Ahora bien, si lo trato con dicromato potásico o trióxido de cromo en medio ácido, volverá a no enterarse de nada el terciario, pero este ahora se oxidará hasta el ácido. ¿Veis? Ya está, porque este es enérgico, mientras que el otro es suave. El terciario no se oxida. Así de simple. ¿Vale? Si tuviéramos, en lugar de un primario, un secundario, pues entonces utilicemos lo que utilicemos. Por ejemplo, voy a utilizar ahora trióxido de cromo en medio ácido, es decir, un oxidante enérgico, y lo que obtendré será la acetona, sin más. Ya está. Es decir, el secundario, acetona. Se acabó. ¿Veis qué fácil? Estos son tres ejemplos típicos de oxidación de alcoholes. Bien, vamos ahora a ver cómo se oxidan los aldehídos y las cetonas. Y con esto terminamos el tema de las oxidaciones. Vamos a crear otra página más. Aldehídos y cetonas. Bueno, tienen una oxidación muy curiosa, sobre todo las cetonas. Veréis. Los aldehídos, vamos a ver primero, los oxidantes que hemos visto antes, obviamente, son los que oxidan alcohol, los enérgicos, son no selectivos. Así que vamos a ver los oxidantes primero de aldehídos. Y vamos a ver los que no son selectivos, es decir, también oxidan a alcoholes. Los no selectivos son los que oxidan a alcoholes también y son los enérgicos. Porque ya sabéis que los suaves no oxidan aldehído, por eso me para la reacción en el aldehído. Son los enérgicos. Este lo hemos visto hace un momento. Y entonces, por ejemplo, si tengo este aldehído y yo lo trato con permanganato potásico, medio ácido, obtendré el ácido carboxílico. Ya está. Ácido. Estos son los no selectivos.
que oxidan también alcoholes. Tenemos otros que son selectivos. Estos no oxidan alcoholes. ¿Cuáles son estos? Son dos que conoceréis probablemente porque os los hayan enseñado en bioquímica para la determinación de azúcares reductores. Uno de ellos es el reactivo Tollens, que es nitrato de plata amoniacal en amoníaco. ¿De acuerdo? Nitrato de plata y amoníaco. Es decir, el reactivo es en realidad la plata. ¿En qué consiste? Bueno, pues cuando un aldehído se oxida y le ponéis plata, simplemente la plata nada más, ¿no? Ya sabéis que el aldehído se va a oxidar a ácido. Esto significa que el aldehído va a ceder electrones. Bueno, pues va a ceder electrones a la plata, que pasará a plata cero. ¿Qué observamos entonces? En esta prueba se forma un espejo de plata. Un espejo de plata, por reducción de la plata. Por eso sirve como prueba de que lo que tenemos es un aldehído, porque si observamos que en el tubo de ensayo se me forma literalmente un espejo, pues entonces sabré que lo que tenía era un aldehído, porque he reducido la plata. Este es el reactivo Tollens. Y luego tenemos el reactivo Felin, que es ligeramente diferente, pero que también me sirve si yo quiero oxidar aldehídos a ácidos, y es cobre, sulfato de cobre. El cobre, cobre 2 y ácido tartárico, pero bueno, esto es lo de menos, esto es un complejante, pero es lo de menos. Ácido tartárico. Veréis, en realidad el agente oxidante aquí es el cobre. ¿De acuerdo? El cobre 2. El cobre 2 es de un intenso color azul. Muy bonito. Bueno, pues si cogéis un aldehído y lo tratáis con cobre 2, en este caso, cuando el aldehído ceda los electrones para oxidarse, dará lugar al ácido, mientras que el cobre se reduce a cobre 1, que es rojo. Es decir, estamos pasando de cobre 2 azul a cobre 1 rojo. Entonces, este cambio de color indica que se ha producido la reacción y por tanto lo que teníamos era un aldehído. ¿De acuerdo? Así que estos son los oxidantes de aldehído. Repito, los no selectivos, que estos no los podéis utilizar en presencia de un alcohol primario o de un alcohol secundario porque os van a oxidar los alcoholes también. ¿Vale? Y luego los selectivos que no oxidan a alcoholes. Es decir, si vosotros tenéis un aldehído en presencia de un alcohol y queréis oxidar exclusivamente el aldehído, tendréis que utilizar uno de los selectivos, o el Tollens o el Felin. ¿De acuerdo? Porque si no el aldehído se os va a oxidar a ácido. Ténganlo por seguro. Excepto si es un oxidante suave. ¿Vale? Porque entonces no oxidaría el aldehído. Ejemplo. Veréis. Si tengo OH aldehído. Si yo lo trato con, por ejemplo, trióxido de cromo piridina, que es un oxidante suave, como es un alcohol primario, me lo va a oxidar a aldehído. ¿De acuerdo? Y el otro aldehído no se va a alterar porque este oxidante no es capaz de oxidar aldehídos. Este se me mantiene inalterado. Mientras que este es el que se oxida a aldehído porque es suave. Ahora bien, si trato esto mismo con, por ejemplo, trióxido de cromo en medio de ácido sulfúrico, que este es enérgico, ¿de acuerdo? Pues entonces obtendría la oxidación de los dos. El alcohol se me va a oxidar a ácido y el aldehído también, porque este oxida absolutamente todo, tanto el aldehído como el ácido. ¿Veis? Obtendría el diácido. Y si hago la reacción, por ejemplo, con cobre 2, el reactivo de Felin, entonces el alcohol se va a quedar intacto y el que se va a oxidar a ácido va a ser el aldehído. ¿Veis? Puedo conseguir
las tres posibilidades. Porque en este caso, al ser selectivo de aldehídos, el alcohol no se oxida. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis unos cuantos ejemplos de oxidación de aldehídos. Vamos a ver ahora cetonas. Que las cetonas, la primera reacción es simple, la segunda no lo es tanto, ya veréis. La primera que vamos a ver es la degradación oxidativa de cetonas. No tiene mucho interés, pero bueno, por si acaso. Degradación oxidativa. ¿En qué consiste? Vamos a coger una cetona, por ejemplo, esta misma, ¿no? Veis que es una cetona no simétrica, donde a los dos lados tiene diferentes grupos. Bien, si esto lo tratamos con un oxidante muy enérgico, como es el permanganato potásico, no se oxidan fácilmente, ¿eh? Concentrado en medio ácido y caliente, la molécula se va a romper. Y se va a romper por aquí, y ahora veréis lo que da. Fijaros que os voy a poner aquí este carbono, por ejemplo el azul, ¿no? ¿De acuerdo? Y este carbono, el verde. Si se rompe por el rojo, ¿de acuerdo? Voy a simbolizaros esto de esta manera. Si se rompe por el rojo, tendríamos lo siguiente. Fijaros, el carbono azul se oxidaría a ácido. Se rompe la molécula. Este es el carbono azul. Y el otro carbono de la acetona, que sería el rojo, también quedaría como ácido. ¿Veis? Pero ahora quedaría solo con 3 carbonos, porque este sería el rojo y este el verde. ¿Queda claro? Es decir, rompiendo por aquí, lo que os queda son los 2 ácidos carboxílicos, uno por cada lado. Si rompemos por azul, que sería este de aquí, entonces tenemos esta otra opción, que sería, ahora os va a quedar aquí el grupo ácido en el rojo, ¿veis? Que sería el carbono rojo, el azul sería este, pero ahora no es roto este enlace, roto el otro. Mientras que por este lado me quedaría un ácido de 2 carbonos, que sería el ácido acético, donde el carbono verde sería este. ¿Veis? Entonces provoca la destrucción, en realidad provoca la destrucción de la molécula. Provoca la destrucción de la molécula. ¿Vale? Bueno, como os digo, no tiene demasiado interés. La siguiente sí que es muy interesante, que es la oxidación de Baeyer-Villiger. Y con esto ya terminamos. Baeyer-Villiger de cetonas. Bien, imaginad que tengo esta acetona, por ejemplo. Una acetona, voy a cogerla en un principio simétrica. Ya veremos después lo que pasa con asimétricas. Bueno, la reacción consiste en el tratamiento con un perácido, como hemos visto antes en los peróxidos. ¿De acuerdo? Puedo utilizar el ácido metacloroperbenzoico perfectamente, ¿vale? O el peracético, en fin, un perácido. La reacción consiste en un ataque nucleófilo de este oxígeno a la parte positiva de la otra molécula, que es una acetona, y por tanto, lo que ya conocemos de muchas veces. Par de electrones que pasa sobre el oxígeno. Muy bien. ¿Qué tendré? Pues tendré lo siguiente. El O habrá quedado como O-, este oxígeno estará protonado y unido aquí, a esto otro. ¿De acuerdo? ¿Veis? Eso es lo que tendré en un principio. ¡Ey! Disculpad, me he equivocado. Disculpad un segundo, porque lo he colocado demasiado pronto ese grupo. Esto estaría aquí, ahora sí. ¿Veis? Esto estaría positivo y es este el que está unido ahora sí, al R. Ahí tenéis. ¿Veis? Se ha unido al carbono, el oxígeno del perácido, al carbono este. Muy bien. Bueno, pues ahora fijaros, ¿cómo evoluciona esto? El par de electrones que da lugar a esa carga negativa vuelve otra vez aquí a formar un doble enlace. Y entonces es, por ejemplo, el carbono azul. Fijaros, el enlace entre el carbono azul y el rojo se rompe para formar un enlace con el oxígeno, pasando este aquí. Un poquito complicado, pero ahora entenderéis muy bien lo que va a dar. Fijaros, el carbono rojo está aquí intacto. Tendré un doble enlace con el oxígeno, ¿veis? Porque ha pasado el par de electrones aquí otra vez.
Ahora, lo que ya no tengo es el enlace carbono rojo, carbono azul, porque se ha roto. Eso sí, tengo el enlace carbono rojo, oxígeno. Entonces, esto lo tengo de esta manera. ¿Veis? Aquí tengo un H, este positivo, y fijaros que unido a este oxígeno, lo que tengo ahora es el carbono azul. ¿Lo veis? Porque ha utilizado este enlace para formar este enlace carbono-carbono con este par de electrones para formar el enlace con el oxígeno. Ahí lo tenéis. Más que, más esto, o menos, ¿de acuerdo? Y esto es una base, evidentemente, que os va a coger ese protón divinamente. ¿Qué obtenéis al final? Fijaros qué curioso. Lo que obtenéis es el éster. El éster. Obtenéis un éster. ¿Lo veis? Aquí me parece a mí... No, hay un carbono más, disculpad, porque hay 3 carbonos por aquí, ¿veis? Hay 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso es. Ahora está perfecto. ¿De acuerdo? Ahora está perfecto. Tenéis un éster más el correspondiente ácido carboxílico del perácido. Luego, esta reacción os permite obtener ésteres a partir de cetonas. Claro, vosotros os preguntaréis a lo mejor, ¿y por qué ha atacado el carbono azul y no ha atacado este carbono de aquí? ¿Va a atacar? Lo que pasa es que en este caso, fijaros que la cetona es simétrica, luego da igual que ataque este o que ataque este, porque el compuesto que se formaría sería el mismo. ¿Qué ocurre con cetonas no simétricas? Pues que se os van a formar dos compuestos. Por ejemplo, imaginad que tenemos esta cetona, no es simétrica, porque por un lado tiene un propilo, por otro lado tiene un etilo. Si hago la reacción de Baeyer-Villiger tal y como habéis visto el mecanismo, veréis, es equivalente, esto para que lo entendáis mejor, es equivalente a, si yo aquí tengo carbono rojo, carbono azul, carbono verde, esto va a ser equivalente a meter aquí, en medio, un oxígeno, o meterlo aquí, o uno o el otro. Si la cetona es simétrica, en el fondo da igual donde se meta, porque os daría un solo éster. Si no es simétrica, no. Entonces, imaginad que se mete por aquí, 1, y luego veremos que se mete por aquí, 2. ¿Cuál será el éster 1? El éster 1 sería aquel que va a insertar un oxígeno justo después del azul. Entre el azul y el rojo, que sería el de la cetona, ¿lo veis? Y luego después del rojo que tenemos el verde y uno más. ¿Veis? Luego obtendría este éster. Este éster sería el propanoato de propilo. Propanoato de propilo. Bien, pero aquí se obtendría conjuntamente con el otro. Este sería el resultado del proceso 1. ¿Cuál sería el resultado del proceso 2? Pues fijaros, sería este. Ahora voy a insertar el oxígeno entre el rojo y el verde, con lo cual el rojo y el azul se me quedan intactos. Y meto el oxígeno justo entre el rojo y el verde. Como después del verde hay un solo carbono, ¿veis? Ahora habremos llegado al butanoato de etilo. Y obtendría la mezcla de los dos compuestos. ¿Puede obtenerse uno mayoritariamente respecto de otro? Sí. Veréis, ¿cuándo ocurre esto? En realidad, la duda está en qué grupo es el que va a migrar. ¿Dónde se va a insertar el oxígeno? Bueno, pues el oxígeno se inserta entre el CO y el grupo que sea más rico en electrones. ¿De acuerdo? El oxígeno se inserta entre el CO y el carbono más rico en electrones. Por ejemplo, si tenéis terbutil metilcetona y la tratamos con el ácido metacloroperbenzoico, que es un perácido, tengo este carbono que se puede insertar o este carbono que se puede insertar. ¿Dónde se va a insertar? ¿Cuál es el más rico en electrones? Este. Porque es el grupo que tiene más enlaces unidos a ese carbono, ¿no?
ese es el que se va a mover. Entonces ahí es donde voy a insertar el oxígeno. Con lo cual el oxígeno lo insertaré entre el rojo y el CO, que ya me quedará únicamente unido al azul. Ya está. Y este es el compuesto que se forma, el acetato de terbutilo, y no se forma el otro. ¿De acuerdo? De terbutilo. También, por ejemplo, si tenemos un fenilo. Si tenemos un fenilo es muy interesante, porque imaginad que tenemos este compuesto, la acetofenona, o vamos a colocar un carbono más. Y hago la reacción con el ácido metacloro perbenzoico. Lo mismo. ¿Dónde se va a insertar? Si tengo este carbono y tengo este flanqueando al CO, el oxígeno se puede insertar en un lado o en el otro. ¿Dónde se va a insertar? Aquí. Porque el anillo aromático es más rico en electrones que el otro grupo. Entonces llegaríamos a esto. Justo entre el carbono del anillo aromático y el CO, meto, ¿veis?, el oxígeno. De manera que me quedaría que este es el carbono rojo y este es el azul. ¿Entendido? Así que aquí obtendría el propanoato de fenilo. Esta es la oxidación de Baeyer-Villigar. Esta reacción es especialmente interesante cuando la hacemos con cetonas cíclicas. Ahora veréis por qué. Y ya os prometo que ya sí que termino. Bueno, fijaos, con cetonas cíclicas lo que tengo es lo siguiente. Imaginaos, por ejemplo, una ciclohexanona. Y hago la reacción con un perácido. Vamos a estudiarlo desde el punto de vista mecanístico otra vez. El mecanismo es el mismo, pero vamos a estudiarlo. Este atacaba aquí con su par de electrones y el par de electrones este pasaría sobre el oxígeno. ¿Qué tengo? Tendría O menos, OH, O, CO, R. Muy bien. Ahora, este pasa aquí otra vez a formar el doble enlace. Y voy a romper uno de estos, o el rojo o el azul. A mí me da aquí igual, porque los dos son totalmente equivalentes. Si tuviera algún sustituyente, entonces nuevamente el más rico en electrones de los dos sería el que atacaría. Imaginad que este ataca al oxígeno saliendo todo esto. El mecanismo es el mismo. Entonces os dejaría lo siguiente. Fijaros, un momento, que voy a romper aquí esto, porque os lo voy a poner un poco feo, pero luego después os lo arreglaré para que lo veáis. Primero vamos a ver esto. Fijaros, este es el carbono rojo y este era el carbono azul. Se ha roto el enlace entre el carbono rojo y el CO, ¿vale? Pero el CO va a seguir unido al oxígeno y ahora es este oxígeno el que va a estar unido al rojo. ¿Lo veis? Con el H aquí colgando. Por supuesto que aquí esto luego después va a reaccionar con el carboxilato, que es una base que se ha soltado, y recuperaré esto. Pero fijaros, voy a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el oxígeno 7. Es decir, tengo un ciclo. Tengo un ciclo pero de 7. Es decir, de una cetona de 6 he llegado a un éster cíclico que se llama lactama de 7. He llegado a una lactama de 7 miembros. Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, a partir de una cetona de 6 miembros, yo llego a una lactama que no deja de ser un éster cíclico, pero de un eslabón más, de 7. Si hubiera utilizado la ciclopentanona, llegaría a una lactona de 6 miembros, haciendo lo mismo,
por ejemplo, con el ácido metacloroperbenzoico, entonces llegaría a la acetona, no a la acetona, disculpad, a la lactona de 6 miembros. Siempre un eslabón más al hacer la reacción de Baeyer-Villiger. Esta es una reacción que se utiliza bastante en química orgánica también. Bueno, y ya está. Hemos terminado el tutorial de oxidaciones. Vale, hasta el próximo.